Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida nuevamente al primer congreso exclusivo de astrogenealogía que va a ser el 3, 4 y 5 de febrero de 2023, 100% online y gratuito para todo el mundo. Y el día de hoy tengo el privilegio de estar con Claudia Asicri, que va a ser ponente de este congreso. Bienvenida, Clau. Hola Ceci, ¿qué tal? Bien, ¿Cómo todo estás? bien. Bien, muchas gracias por tu participación. Es un placer realmente contar con tu presencia y con toda tu experiencia que, bueno, ya nos vas a contar. Así que, bueno, dentro de lo que es la astrogenealogía, obviamente, bueno, Claudia es pionera, pero me gustaría que nos cuente ella cómo llegó a la astrología y a la astrogenealogía, así para la gente que capaz no te conoce o que no sabe cómo es tu recorrido. Sí, bueno, la astrología llegué, en 1980 empecé a estudiar astrología en Buenos Aires, en una Yo no época había que nacido. todavía no, claro, era una época que era raro estudiar astrología, no era muy, aparte yo venía de una formación más intelectual y había empezado a estudiar psicología, pero bueno, era la época aquí una época muy difícil de la dictadura, entonces la facultad era en esa época, los profesores se iban, se exiliaban, no era una muy buena época en cuanto a para estudiar ese tipo de carreras humanistas. Mm. Entonces, bueno, de pronto se me apareció justamente en la librería Kier, que yo iba siempre porque me encantaban los libros de orientalismo. De pronto veo un cartel que decía sobre un curso de astrología y bueno, ahí empecé a estudiar astrología y dejé la carrera, aunque siempre me interesó la psicología, pero bueno, no la terminé y empecé a estudiar astrología con Spicask. eh, Spicask era el nombre como de astrólogo, se llamaba el profesor Carlos Reitzin, que era un genio en ese momento. Era, la verdad que tenía un instituto que se llamaba Centro de Investigaciones Astrológicas, una línea más racional, más científica de la astrología. Y bueno, ahí me formé y después seguí con otros profesores, entre ellos Caruti. Así que tuve una formación de varios años empecé con la línea más científica, racional y después con una línea más humanista, más psicológica, ¿no? Y bueno, y ya después en esos años estudiaba astrología, pero trabajaba en otras cosas y a partir de los más o menos en el año 93, ahí empiezo a ya dar clases y a trabajar, a dedicarme exclusivamente a la astrología, ¿no? A la consulta y a la enseñanza. Wow, qué recorrido. ¿Y la Eh, astrogenealogía? ¿Cuándo te llegó? y la astrogenealogía me llega en el año 2000. En el año 2000 hay un congreso de astrología en Buenos Aires, que eran los congresos que organizaba Silvia Ceres, que se llamaban Cosmovisión, que eran unos congresos que la verdad que eran buenísimos porque venía gente de España, de Brasil, de diferentes países. Y bueno, era en un lugar que había como tres charlas simultáneas, o sea, había que elegir porque en el mismo horario había dos, tres charlas, Ah. y entonces entrabas en la charla que te gustaba y veo una charla de astrogenealogía. Yo no tenía ni idea qué era la astrogenealogía, me pareció un Nadie nombre tenía como idea. extraño. eh, Digo, esto es medio raro, medio como que me sonó como a, qué sé yo, a una cosa medio antigua, viste, lo genealógico, digo, ¿qué será? No sé. Mm. Bueno, entro a esa charla de Daniel Dancourt y la verdad que se me abrió, fue un cambio, un mundo nuevo que se me abrió dentro de la astrología. Los astrólogos, bueno, yo tengo Urano cuadratura al Sol, tengo esa parte uraniana que siempre estoy como un poco, siempre estaba como disconforme y siempre buscando algo diferente y bueno, y ahí realmente fue como una revolución, ¿no? Como que realmente encontré algo totalmente diferente. Y aparte, Daniel Dancur él era peruano, pero vivía en Madrid hace muchos años y la verdad que era un tipo reformado y muy cálido, además una persona muy afectiva, muy cálida.
Y él entonces a partir de ahí empieza a viajar a Buenos Aires, venía, se quedaba en Buenos Aires varios meses, iba y venía entre Madrid y Buenos Aires y bueno, empecé a tomar formaciones con él. Con él fue la primera vez que hice constelaciones familiares, porque yo tampoco sabía en ese momento sabía de las constelaciones familiares y él armó un taller con constelaciones familiares. Y bueno, a partir de ahí empecé también, hice la formación en el Centro Hellinger de constelaciones. Y bueno, después Daniel publica un libro que se llama Luces y Sombras del Árbol Genealógico, que no era Sí, sí. de astrología, era de la parte Mm. genealógica, un libro chiquito pero muy Sí, lindo. sí, sí, lo tengo Viene a por acá. presentarlo a Buenos Aires y después al año siguiente él fallece en el 2007, muere muy joven a los 53 años, sin llegar a escribir nada sobre astrogenealogía, ¿no? Pero bueno, yo tenía todos sus apuntes, todo su material. En esa época todavía no era que se grababa mucho, ¿viste? No había mucho No, celular, entonces la verdad que lo que tenía eran mucho apunte escrito de él. qué maravilla. Y bueno, sí, a partir de ahí como que empiezo yo también a investigar, bueno, empiezo a hacer mis investigaciones, a atender gente y ya indagar por el lado del árbol. En la consulta astrológica ya empecé a indagar más por ese lado y bueno, eh, hasta que empecé, bueno, a integrar y a armar los talleres. Primero empezaron como talleres, después la formación, después escribí, bueno, escribo el libro de astrogenealogía. ¿Tu libro fue el primero de eh, astrogenealogía escrito? fue el primero. O Wow. sea, hay otros libros en la línea sistémica y de otros autores, de otros astrólogos. Hay libros en esa línea, ¿no? También, mismo eh, en la línea de astrólogos más de Estados Unidos o de la Escuela de Liz Mm, Green. Hay libros que tocan el tema sí, hay, sí, pero el no de con, Liz no tiene, no Bell, usan ese hay nombre. Mary El Sullivan, Liz del, sí, Bell, hay varios libros Sullivan, sí, que sí, los tengo ahí. sí, que tocan el tema. Hay un libro muy bueno de un astrólogo alemán también, Terapia Familiar Sistémica. Mm, Pero bueno, con el nombre Astrogenealogía sí fue el primero siguiendo esta línea de Ancourt, que claro. creo que él fue el que acuñó ese término, ¿no? Para Y, esta y rama, todo nueva eso rama de lo la inventó astrología. él, digamos, lo creó él, lo fue desarrollando él. Eh, lo fue desarrollando él, esta integración del árbol con la carta natal, con elementos de constelaciones familiares. Él también se había formado con Claudio Naranjo, o sea, Mm, también incluyó algo de él trabajaba con el enneagrama. Así que sí, creo que a partir de él, y bueno, a partir de ahí empieza a crecer esto en los últimos años, que tuvo un crecimiento también con el tema de la biodecodificación, que surge sí, todo este sí, sí, tema, sí. Corbera, bueno, empieza a crecer el interés por el árbol, las constelaciones empiezan a hacerse también, realmente a partir de esos años, las constelaciones empiezan a extenderse muchísimo y bueno, ahí la astrología siempre con esa, yo básicamente soy astróloga, ¿no? Entonces, y lo mismo, la línea de Ancourt pasa por ahí, ¿no? Como todo lo demás, hay personas que trabajan más con constelaciones astrológicas, en mi caso y en el de Ancourt es partir de la carta natal eh, y a partir de ahí, ¿no? Siempre primero como la astrología, ¿no? Después lo genealógico viene a partir del Claro. estudio de Y la además, carta otra y diferencia fundamental es que la línea de Dancourt se trabaja con toda la carta, ¿no? Y se trabaja con tu carta para investigar lo que heredamos, ¿no? Hay otras líneas, por ejemplo, estos desarrollos que decís vos de la línea de Liz Green, el CPA London, de Liz Bell, Lynn Bell y todos estos desarrollos, eh, trabajan con ciertas partes de la carta. Casa 12, casas de agua, pero no trabajan con toda la... O sea, es otra forma de concebir la carta natal, ¿no? Y además hay mucho de esto de, por ejemplo, hacer, que no está mal, ¿no? Que también se puede hacer, que es hacer sinastrías entre familiares o comparar las cartas de los familiares, pero creo que
una de las cosas más interesantes que propone Dancourt es esta idea, ¿no? De que en la carta está toda la información del árbol. Está toda la información y empezás a ver los símbolos de la carta como propios, pero también como esos Eso, símbolos, justamente el tema de mi ponencia, o sea, contar la propia historia. Tu propia historia es la historia de tus ancestros. qué lindo. Entonces, sí, yo también trabajo con las cartas de toda la familia, pero bueno, es como un entramado donde todas las cartas se conectan también, ¿no? Pero también se puede trabajar solamente a partir de la propia carta. Exacto, A veces yo lo que encuentro es que está buena la información y el trabajo con las cartas de toda la familia es muy valioso, pero tampoco hay que perder de vista toda parte de la propia carta, ¿no? Porque estamos exacto. trabajando con ese presente, con ese aquí y ahora, y estamos trabajando con nosotros mismos en un viaje que es introspectivo, básicamente, ¿no? Entonces, es un viaje a nuestro propio interior. Y todas esas otras cartas van hacia eso también. Esas cartas también forman, nuestro árbol es nuestro, ¿no? Forma parte nuestra. Entonces, si trabajamos con muchas cartas, con la carta de toda la familia, tenemos que tener en cuenta eso, eh, que es todo parte de ese gran alma familiar y el trabajo pasa por uno mismo, ¿no? Exacto. Y lo que estamos trabajando es con nuestro árbol y con nosotros mismos para trabajar desde este presente, en aquí y ahora en el que estamos, pero integrando ese pasado y el futuro, ¿no? Como que en realidad lo único que existe es este aquí y ahora, pero con esta mirada es como que traemos ese pasado para liberarlo y con una visión hacia las generaciones futuras también, con una visión Maravilloso. hacia los hijos o yo A la siempre digo que no descendencia. importa que no, las personas que no tienen hijos también están trabajando con esas generaciones futuras porque venimos a trabajar con mandatos, con temas muy pesados que son culturales también y que son no solo de las generaciones de nuestro árbol, sino que pertenecen a la cultura, a la sociedad. Entonces el trabajo con todo eso también hace a liberar una carga social y cultural que aporta a las generaciones futuras, sean alumnos, alumnas, hijos, hijas, eh, pero bueno, el trabajo es como multidimensional y multidireccional, ¿no? También. Y Buenísimo, eso me es lo que encanta. aporta la astrogenealogía, ¿no? Porque también es como un viaje entre tiempos y entre dimensiones. Sí. Y además los estudiantes, viste que al principio cuesta unos meses, ¿no? Porque al principio es como que siguen diciendo, no, bueno, porque mi Júpiter, porque mi Venus, mi Mercurio, siguen interpretándolo, ¿no? Como mi forma de yo relacionarme, mi forma de comunicar. Y cuesta decir, acá no estamos hablando solo de vos, acá estamos, este no es tu Mercurio, es el Mercurio de tu árbol, que vos heredaste de tu familia, ¿no? O sea, de hecho, para mí es un acto de mucho altruismo la astrogenealogía, porque es como, no sé, será mi acuario que aparece, pero es como salí de tu centro, de tu ego, de tu ombligo y date cuenta que sos parte de algo mayor, ¿no? Y eso es como muy revolucionario. En estos tiempos, además, tan individualistas, tan de yo, ¿no? Esta idea de pensar de que mi carta y de que mi ser, ¿no? Porque mi carta es lo que somos, ¿no? En definitiva, no es solamente, no habla solamente de mí, habla de mi árbol. Es como que, pero ¿es mi Mercurio o es el Mercurio de la familia? Y es las dos cosas. O sea, es tu Mercurio y es el de tus padres y es el de tus abuelos. Exacto. Y bueno, y ahí vas viendo, siguiendo como ese hilo de cada uno de los planetas y vas viendo hacia dónde te va llevando, ¿no? Y bueno, a veces es como que también va dependiendo de las épocas de la vida en las que cada uno está, ¿no? Porque hay épocas que son para trabajar con una Claro, parte de la carta, eso también tenemos, desde la astrología tenemos elementos que no están desde lo que es la genealogía, desde eh, la psicogenealogía es muy rica, pero no tiene, la astrología le aporta algo que no tiene la psicogenealogía, sí, desde el lugar que es simbólica y desde donde podemos entrar a lugares que no podemos acceder de otra manera, total, eh, realmente. O sea, totalmente. astrología, la carta natal nos da
más allá de que la persona conozca o no su historia familiar, porque todos tenemos un límite, hay personas que conocen hasta, no sé, 10 generaciones de atrás, pero hay personas que conocen los padres y algo de los abuelos en cuanto a información y basta, ¿no? Pero todos podemos trabajar desde la carta natal, se abre esta posibilidad para que todos podamos trabajar con nuestro árbol. Sí, aparte, además, aunque conozcas 10 generaciones, no sabes cómo vivieron, porque vos sabés Mm. lo básico, lo general, ¿no? Bueno, sí, migraron, pusieron un negocio, tuvieron 5 hijos, se murió uno, pasó esto, ¿no? Pero la carta natal nos muestra cómo vivieron eso, cómo fueron esos duelos, cómo fueron esas migraciones, cómo fueron esas relaciones, o sea, te da como mucha más información a nivel de cómo se procesó toda esa historia. ¿Cómo se procesó y qué te llega a vos para trabajar con eso, ¿no? ¿Qué es lo que venís a trabajar con toda esa historia? Tal Y cual. también cada etapa de la vida, por ahí van surgiendo, ¿no? Hay etapas que hay que trabajar con Venus, etapas, eso se puede ver también con tránsitos, con progresiones, o sea, la Sí, astrología también nos da esos elementos, ¿no? A ver sí, qué está moviéndose ahora, con qué rama del árbol estoy trabajando, ¿no? Hay etapas que uno trabaja con una rama, con una línea, y sí, y ver esto, ¿no? Ver, de pronto, Dancourt para mí algo muy revolucionario que aportó fue que Venus es la madre también, por ejemplo, ¿no? Eso a mí me cambió la mirada también de esta línea tan psicológica que los que estudiamos en mi época teníamos toda esta línea también muy psicológica de Lis Green, de toda esa escuela, y de enfocar mucho a la luna como el tema de la madre o de la relación con la madre, y de pronto Dancourt toma Venus también como la madre o como las mujeres de la familia, que nos trae ese linaje femenino, y empezar a ver a la madre también desde Venus, no solo desde la luna, y eso te cambia muchísimo la mirada, ¿no? También respecto a tu propia madre, empezar a verla como desde ese lugar de mujer, ¿no? claro, Eh, y entender la historia de esa madre como mujer y como más allá de su rol de madre, ¿no? Entonces, sí, realmente es un trabajo, la verdad que súper es interesante. hermoso, ¿no? Es Es súper hermoso, sí. interesante. Sí. Qué bueno. Y contanos un poquito más sobre tu ponencia. Algo dijiste, pero querés profundizar un poco. Sí, la idea es, bueno, lo que yo me doy cuenta a través de la consulta astrogenealógica. La consulta astrogenealógica es una consulta que se puede hacer, como decíamos antes, desde la propia carta natal, y también yo trabajo a veces con la carta natal con los datos de los padres, hermanos, abuelos, hay gente que tiene datos hasta los bisabuelos, eh, y información. A veces traer demasiada información, a veces tapa un poco esto de que ir tanto al detalle y a la información te tapa lo esencial, ¿no? Entonces hay Claro, personas que por ahí tienen esa información de muchas generaciones atrás, y no quiere decir que esas personas van a ir más a fondo que las que tienen poca información. Eh, a veces tener demasiada información también te tapa ir a lo esencial, ¿no? Que es total. justamente construir esa construcción de tu propio relato de tu historia, ¿no? Cómo cada uno va relatando esa historia. Entonces, bueno, de ahí parto un poco mi ponencia. ¿Cuál es Mm, a partir de ir contando y a partir de la consulta, guiar a la persona en ese relato, a través de irle contando también cómo se va reflejando esa historia en tu carta natal, hace que la persona, al ir relatando, va desplegando esa historia familiar, desde donde la sabe, desde donde la conoce, con los elementos que tiene. Y es como que también de alguna manera, al ir contando la propia historia, es como que esos ancestros van ocupando sus lugares, ¿no? Y van hablando por sí wow, mismos, de alguna qué manera, ¿no? lindo. Y bueno, y la astrología tiene esa función, ¿no? Esa función de guía a través de lo simbólico, de ir exponiendo, bueno, tu Marte, tu Venus está representando, tu Marte representa a ese hombre de la familia que no sé, fue muy trabajador y trabajaba en el campo y se esforzaba y bueno,
tu Venus está representando mujeres de la familia que son sufridas. Bueno, uno va tomando los diferentes símbolos y explicándolos a través de lo astrológico, y ahí la persona empieza a tomar conciencia de qué está representando cada uno de esos símbolos en su propia historia, y cómo Mm. relaciono a mi mamá o cómo relaciono a mi tía o a mi abuela con este símbolo de Venus o de la luna, y ahí se va tejiendo y narrando esta historia, y creo que la astrología va aportando a la historia que se va contando la propia persona, ¿no? Porque en Mm. realidad es la propia persona la que está trabajando con su carta y con su árbol. Me encanta, Y me todo parece esto tiene como algo de... de literario también, ¿no? Yo Mm. digo que cada persona puede escribir un libro sobre su historia. Sí, me parece que tiene algo muy sensible tu ponencia, ¿no? Como de una Ujú. sensibilidad, como de ir a lo subjetivo, ¿no? Viste que a veces la astrología te podés quedar mucho en el, ah, no, porque como está en cuadratura con Urano, entonces esto no, viste, bla, bla, y te quedás como en lo frío, y me parece que le da como alma, ¿no? A la consulta, esta forma de pensarlo. Exacto. Sí, partiendo desde lo técnico, que Sí, yo claro, soy Sol sí, Mercurio en casa 3, tengo súper incorporado con mi obvio, formación y todo, la parte muy, muy técnica de la carta, o sea, se trabaja por supuesto con los aspectos, pero teniendo esa base, a partir de ahí es evidentemente, es lo que vos decís, ¿no? Como este acompañamiento y ayudar a que la persona pueda sacar de adentro todo esto, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, lo mismo que sucede en las formaciones de astrogenealogía, las personas, es increíble como las personas empiezan a recibir información, que bueno, mm, después de una consulta o después de estudiar de algún taller, aparece alguien, una tía, un primo, que aparece con algún elemento de la historia. Es como que el árbol se empieza a mover. total, sí, absolutamente. Sí, siempre, siempre en la astrología tenemos ese componente. Bueno, también muy de casa 3, ¿no? Tu ponencia. Muy del relato, Sí, 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 de muy la del charla. relato de la charla, sí, sí, sí. Sí, va a tener algo de eso y algo de la técnica Bien. también que yo uso, que tiene que ver también hay una parte técnica, ¿no? Que tiene que ver con la comparación de las cartas, con la sinastría entre las diferentes cartas, porque realmente eso también te abre, ¿no? Te abre el corazón y te abre la mente, ver realmente cómo estamos tan conectados entre los miembros de la familia. Cuando ves que hay puntos y grados exactos que se Sí, repiten de una generación a la otra, es como que es es increíble, como sí. que en realidad son cosas que ya se sabían yo encontré escritos de Kepler, hay cosas que Kepler ya escribió, Kepler había hecho el análisis sobre las cartas de su familia, después John Ah, Adey también, o sea, grandes astrólogos trabajaron con esto claro. y, y realmente ya sabían que había una interconexión entre las cartas de los distintos miembros de la familia. O sea Eso es que re esto ya interesante, lo de los forma parte de la historia puntos. de la astrología. Claro, y que es que me parece que es la lógica, porque uno empieza a estudiar su carta y de repente le miras la carta a tu mamá, le miras a tu hermano, y decís, ay, mira, también tiene tal planeta en Virgo y tiene tal planeta acá. Y además es súper interesante porque después esos puntos se activan por tránsitos Sí, sí, o sí, sí. eclipses o lunaciones, ¿viste? Y son esos eventos que le pasa a toda la familia. Exacto, y porque ahí estamos todos a tener, inclusive hasta con ancestros más lejanos, o sea, podemos encontrar coincidencias con abuelos, bisabuelos, y ahí también Sí, vamos viendo con qué parte del árbol estamos más conectados, y como decís, por ahí en un momento que tenemos algún tránsito, eh, justamente ese tránsito está tocando en tu carta y a su vez está tocando en un punto que tiene tu abuela o tu bisabuelo, entonces ves que el trabajo viene por esa línea del árbol, o sea, estaría esa parte como un poco más técnica, pero siempre la técnica va al servicio
de lo personal, ¿no? Y Mm. del trabajo con la persona. Qué lindo. Me encantó la temática, me parece súper interesante también para tenerlo en cuenta los que hacemos de sesiones, digamos, los que tenemos consulta, también, ¿no? Para tener en cuenta desde dónde la persona relata, ¿no? Desde dónde narra su historia, porque claro, ahí también hay mucho, ¿no? Mucho de su subjetividad a trabajar. Me parece que Exacto. puede ser muy, muy interesante para, bueno, para las personas que capaz no están todavía del todo, bueno, también para los astrogenealogistas, ¿no? Pero pienso para los que recién están como empezando a descubrir qué es esto de la astrogenealogía, cómo se trabaja, puede ser una herramienta muy interesante. Y también para la consulta astrológica, porque también está bueno tener en cuenta en la consulta Sí, sí, astrológica sí, cómo la persona exacto. se presenta, cómo se Sí, comunica. sí, sí, yo a lo largo de los años como que partí un poco cuando empecé con astrogenealogía a trabajar solo con la propia carta de la persona y después fui incorporando a lo largo de los años esto de trabajar con diferentes cartas porque, bueno, también se requiere mucha práctica porque tenés Sí, que ver simultáneamente a veces 20 cartas, entonces, bueno, es como todo un trabajo previo que hay que hacer. sí. Con la consulta genealógica es un trabajo previo que lleva Las unas planillas, horas, ¿no? completar De las trabajar. planillas. Claro, ir viendo las diferentes cartas, ir marcando como los puntos en común. O sea, eso ya requiere todo un trabajo, ¿no? Pero también se puede perfectamente partir solamente de la propia carta y como vos decís, es otra mirada que estamos teniendo a partir de la astrogenealogía. Nos abre muchísimo, la astrogenealogía profundiza Sí, muchísimo la lectura. Qué sí, bueno. Y va sí. a ser una ponencia para el día sábado, para el segundo día. O sea que cualquier persona con conocimientos básicos de astrología ya se va a poder beneficiar de la charla. Sí, sí, sí. Bueno, entonces Perfecto. sí, después hay otros trabajos más específicos, como el trabajo con Saturno, que se trabaja con Saturno en los mandatos familiares, hay otros temas, el signo oculto, que yo llamo signo oculto, que es el signo de la casa 8. Hay otros trabajos a hacer también que son más técnicos, más específicos, como temas más específicos, pero esta charla que ya di en otros congresos también, o sea, tengo ponencias sobre Saturno, sobre el signo oculto, sobre los linajes, linaje femenino, masculino, son temas que ya quizás más concretos que trabajé en otros talleres o congresos, pero en este congreso tuve ganas de hacer algo así un poquito más, como vos decís, un poco más subjetivo, un poco más sensible. Más soft. Sí. Me gusta, me parece y necesario, me parece interesante y necesario. Eh, y bueno, nada, yo la espero con muchas ansias, me va a encantar escucharla. Así que, bueno, nada, qué decirte, agradecerte primero por tu tiempo, por tu buena predisposición, por tus conocimientos, por tu sabiduría. Y bueno, no se la pueden perder, así que los que puedan estar en vivo el sábado, después les vamos a pasar los horarios, pero los que puedan verla en vivo, no se la pierdan en vivo a Claudia, van a poder hacerle preguntas. Y si algunas personas quieren escucharla, pero no pueden estar en vivo, después va a quedar la grabación y les vamos a mandar el link para que vean la replay. Así que, bueno, va a estar buenísimo. Bueno, Bueno, y yo gracias, también te Clau. agradezco muchísimo esta posibilidad de participar del Congreso, que me parece una idea maravillosa para difundir la astrogenealogía. Sí, ese es el Bueno, objetivo, difundir y que llegue a la mayor cantidad de personas posible. Bueno, muchísimas gracias. Nos muchas vemos en el gracias. Congreso. Nos vemos.